Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores K-School, Flat 101, SideSpect y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en Español, el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hoy, en el 8º episodio de la primera temporada de CRO Café en Español, tenemos con nosotros a Ricardo Baeza Yates, Research Professor, Rooks Institute for Experimental Artificial Intelligence at Northeastern University, former Vice President of Research at Yahoo Labs, autor de Modern Information Retrieval, The Concepts and Technology Beyond Search, entre otros títulos y roles profesionales. Es un verdadero honor tenerlo hoy aquí y con él vamos a hablar de inteligencia artificial, ética, la mecánica de los buscadores, sesgos cognitivos y muchas más cosas. Si te gusta nuestro contenido, no lo dudes, suscríbete a este podcast en la web cro.café o en tu aplicación de podcast y recomiéndanos a todos tus amigos. Hola, bienvenidos a todos y bienvenido Ricardo Baeza Yates a CRO Café en Español. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Nada, además, bueno, siempre es un placer hablar con alguien que es tocayo, que se llama, compartimos nombre, que al final es un nombre de origen germánico de las palabras rig y hardu, fuerte y poderoso, que queda muy bien cuando lo cuentas. Sí, queda muy bien, sí. Sí, queda fantástico. Luego, claro, cada uno es de su manera, ¿no? Para las personas que están escuchando este episodio y no te conocen, me gustaría comenzar porque nos contaras cuál es tu background, o sea, quién es Ricardo Baeza Yates y a qué se dedica. Bueno, yo soy chileno, no creo que tengo que decir cuándo nací, pero hace un tiempo. No es necesario. Claro, antes de que existiera la web, eso es importante. Estudié ingeniería electrónica, que es lo más parecido en España sería ingeniería de telecos. Luego hice 2 másteres, uno en ingeniería electrónica y otro en informática. Y luego me fui esto todavía en la Universidad de Chile, que es la principal universidad pública del país. Y luego me fui a Canadá, a Waterloo, a hacer el doctorado en ciencia de la computación, que sería de nuevo informática en España. Luego volví a Chile, estuve en la academia bastantes años hasta que me fui a hacer un sabático a España y me contrató el programa ICREA, que es un programa catalán para atraer talento a Cataluña, y comencé entonces a trabajar en la Universidad Pompeu Fabra. Y cuando estaba ahí, no mucho tiempo después, se acercó Yahoo y me pidió que hiciera un laboratorio para Europa. Y yo los convencí de que lo hiciéramos en Barcelona, y así comenzó el año 2006 Yahoo Labs Barcelona, que duró 10 años, y yo creo que ha sido uno de los centros de investigación informática más importantes que había en España desde el punto de vista de tamaño y de producción de artículos y de patentes y de productos. Y luego me fui el 2014 a Estados Unidos, a Yahoo, porque estaban más gente de investigación allí. A los 2 años se vendió a Verizon, así que ahí pasé a una compañía más pequeña, Enten, donde fui el Chief Technology Officer hasta el año pasado, y ahora estoy en Northeastern University como profesor de investigación en un instituto de inteligencia artificial nuevo que se llama en Experiential AI, es decir, como la inteligencia artificial experiencial, no sé cómo decirlo en castellano, pero básicamente la parte práctica de la inteligencia artificial, no la parte teórica. Ese es un poco un resumen de todo. Bueno, es muy resumida, una trayectoria muy larga y muy intensa. Yo te conocí, o sea, yo te escuché en el año 2010 por primera vez cuando estabas en Yahoo Labs
y a raíz de escucharte, bueno, pues entré a tu libro, a tu publicación más popular, entiendo yo, que es tu libro Modern Information Retrieval. A mí me pareció una charla apasionante, ¿no? Porque, sobre todo, no sé si conoces el libro de Donald Norman, El ordenador invisible. Sí, por supuesto. Pero yo creo que al final son como dos caras de una misma situación. O sea, Modern Information Retrieval explica cómo funciona, básicamente es cómo funciona un buscador, cómo nos comportamos con un buscador, y El ordenador invisible de Donald Norman cuenta cómo las personas nos relacionamos con las máquinas, ¿no? con los sistemas. Me llama mucho la atención lo de, o sea, data science, filosofía, ingeniería, ¿cómo funciona tu cabeza para tener todo esto mezclado? O sea, al final entiendo que tu rol está muy enfocado a la investigación y al descubrimiento de aplicaciones, pero al final, internamente, ¿cómo llevas todo esto? Porque claro, hay una parte filosófica, hay una parte muy técnica y hay una parte más de comportamiento, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta. De hecho, quería contar antes una anécdota sobre el libro, porque el libro también es el libro, que esto es mi publicación más famosa, es muy interesante porque son dos sudamericanos que escriben este libro, un brasileño que trabaja en Google, que dirige el equipo de ingeniería de todo Google Brasil, y yo. Y un día dijimos, falta un buen libro de este tema, hagámoslo. Pero era como en cierto sentido, como una startup diciendo, ¿por qué un libro de dos sudamericanos se va a convertir en el libro más popular? Pero no lo pensamos, sino que lo hicimos. Y yo creo que lo hicimos en el momento correcto. Y la primera edición salió en el año 99, se tradujo al chino, al coreano. Y después, en el 2011, hicimos una segunda edición que tiene el doble, son 1000 páginas, bastante completo. Y ese ha sido también traducido al chino, al japonés, supe el otro día al griego, no sabía, descubrí que había una traducción en griego, al portugués. Sí, que al final esto está siendo usado por muchas personas. ¿Y por qué te quiero contar la nota del libro? Porque hacer un libro de ese tema te da lo que en inglés se dice the big picture, te hace ver el todo. Y yo creo que mi mente siempre, y por razones históricas, tal vez de porque mi madre y mi abuela eran bibliotecarias, y porque me enseñaron desde pequeño mi abuelo y profesores, los primeros profesores que tenía, algo así que como el conocimiento universal, mi mente siempre ha sido un poco, yo creo, renacentista. Me gusta entender el todo. Y para entender el todo hay que entrar en detalle en muchas partes. Entonces, no solamente, y vamos a hablar de este tema, no solamente está el tema de la tecnología de los buscadores, sino también está el tema de los sesgos y la ética, está el tema de cómo la gente usa esto, los signos cognitivos, que tiene que ver con el ordenador invisible que mencionaste. Es decir, me gusta entender el todo y me gusta hacer diagramas que muestran ese todo. Porque si uno no muestra ese todo, no se entiende, porque muchas veces uno ve solamente un pedazo y se pierde parte del concepto porque no entiende el contexto. Y eso pasa hoy en día mucho porque la gente se enfoca mucho en las herramientas en vez de enfocarse en los conceptos. Las herramientas cambian, los conceptos no cambian. Y que a veces las personas deberían más tratar de entender el concepto antes de entender, por ejemplo, cuál es la sintaxis de un lenguaje de programación. Y enseñarlo de esa manera. Sí, bueno, en el fondo es un poco lo que decía la escuela de la Gestalt, ¿no? A nivel de psicología. O sea, una cosa es el todo y otra es la suma de las partes. Y para entender el todo hay que entender el peso que cada parte tiene en ese todo y cómo se interrelacionan entre sí. Vamos, es algo en lo que creo firmemente. Difícilmente puedes encontrar una solución a algo si no eres capaz de comprender la totalidad del problema. Sí, y la suma de las partes es más grande que las partes. Eso es muy importante. Porque todas las conexiones que tienen esas partes es lo que no sabes cuando estás viendo solamente una parte. Y al final esto, ¿cómo se traduce en una evolución profesional? O sea, tú laboralmente, ¿en qué empezaste trabajando y en qué estás trabajando ahora? Sí, yo empecé en algoritmos. Esa ha sido fue mi primera pasión. Tengo en la ingeniería que yo hice, que fue una ingeniería de 6 años, que era bastante larga en ese tiempo, que un poco que tenía
la influencia de tipo de la Polytechnique francesa, es decir, de 6 años de ingeniería con 2 años de física y matemática muy fuertes. Eso, aunque era más largo, yo creo que lo aprecio mucho porque tengo una formación matemática sólida. Entonces yo empecé con análisis de algoritmos, que ese fue mi primer tema. Análisis que bastante complicados que ahora ya no hago y que no sé si podría hacer. Supongo que cuando uno es más joven puede hacer cosas más minuciosas. Y siempre los algoritmos yo creo que han sido la línea de mi trabajo. O sea, siempre son algoritmos, pero pasé de los algoritmos, del análisis de algoritmos, pasé al diseño de algoritmos y ahí pasé a aplicar algoritmos a lo que se llama recuperación de información, que es el nombre exacto de la ciencia que trabaja el tema de los buscadores. Y luego, como empecé a hacer temas de búsqueda en la web, buscadores, digamos, en la web, naturalmente pasé al tema minería de datos, sobre todo en la web, y ese tema me llevó a la ciencia de datos. De hecho, yo he hecho ciencia de datos de hace 30 años, antes que la ciencia de datos existiera, ya estaba haciendo ciencia de datos, porque, como decía, la formación de estadística, junto con la formación de algorítmica, más lo que ahora es aprendizaje automático, lo que todo el mundo dice Machine Learning. Yo voy a intentar hablar en castellano siempre porque no me gusta mezclar palabras y usar Spanglish. Y bueno, de ahí hay errores ya que no se pueden cambiar. Por ejemplo, que todo el mundo diga librería en vez de biblioteca. Pero bueno, ya me he rendido. Por ejemplo. Es verdad. Claro, es la traducción de library. Esta es una traducción equivocada, pero por eso. Y así puedo mencionar otras más. Y ahí pasé, digamos, al tema de usar mucho inteligencia artificial, es decir, en todas estas áreas se usa, por ejemplo, en los buscadores ahora todo está basado en aprendizaje automático. Entonces, natural, el siguiente problema fue algo que descubrí en el camino, y que es lo que estaba haciendo ahora, que me interesaba mucho el tema de sesgos, es decir, de cosas que ocurrían que no debieran ocurrir. Y esto empecé, yo creo que el primer trabajo fue el 2008, o sea, hace más de 10 años. Antes de que la gente estuviera hablando de sesgo, yo ya empecé a hacer trabajos de sesgo, pero no me di cuenta de esto. Yo creo hasta como el 2016 no me di cuenta que había hecho mucho trabajo sobre sesgos, pero no lo había asociado a sesgo. Y ahí fue cuando, como que de nuevo lo que dijimos antes, la big picture, o sea, ver el todo. Y entonces dije, bueno, ¿cuáles son todos los sesgos de la web? Y ahí publiqué este artículo que en junio del 2018 en Communication de la CM, que es una de las revistas más famosas de informática, sobre los sesgos de la web, y ha tenido mucho éxito porque ya es mi artículo más descargado en la historia en solo un poco más de 2 años y medio. Al final, aunque este es un podcast sobre Conversion Rate Optimization y sobre Customer Experience Optimization, evidentemente, para la optimización de una experiencia digital y para comprender cómo funciona la conversión, hay que tener ese big picture. Y dentro de esa visión global, por hacer como tú y no utilizar Spanglish, y dentro de esa visión global, para mí los buscadores tienen una importancia crítica porque suelen ser el punto de partida de casi todas las experiencias digitales, por lo menos hoy día. O sea, casi todo comienza con una inquietud, y esa inquietud se traslada a una búsqueda. Lo que antes tú le preguntabas a un amigo, a tu madre, a tus padres, a un profesional de algo, hoy en día se lo acabas preguntando pues fundamentalmente a Google y a otros buscadores. Pero lo que muchas personas no saben, y me gustaría conocer de ti, es cómo funciona un buscador. O sea, es decir, cómo funciona un buscador y cómo las personas, o cómo has visto tú la evolución de la relación de las personas con los buscadores. Sí, muy buena pregunta. No sé, podría estar hablendo ahora de cómo funciona un buscador. Bueno, pero lo sé. Sí, pero trataré de hacer un resumen, que yo creo que en el resumen voy a tratar de enfatizar las cosas que yo creo que son importantes, que tal vez la gente no conoce, que yo creo que son importantes y que hacen que la experiencia sea la experiencia que tenemos hoy en día. O sea, cuáles son las cosas, los elementos más importantes. Entonces, conceptualmente, uno puede pensar que básicamente lo que tenemos que hacer es, si tú pones hoy en día 2 palabras, 3 palabras, uno busca qué páginas en la web tienen esas 3 palabras y luego decides en qué orden presentarlas. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora, eso tienes que hacerlo
primero muy bien en el sentido de que el orden tenga orden por relevancia, lo que se llama. Es decir, que la primera sea la mejor, la segunda sea la mejor. Y por supuesto, esa pregunta ya es subjetiva, porque lo que es mejor para ti no tiene que ser mejor para mí. Y entonces estamos usando como un promedio de toda la gente para saber cuál es el orden. Y el segundo requerimiento es que eso sea rápido. Entonces, empecemos por cómo lo hacemos que sea rápido, y después voy a hablar de cómo hacemos que sea, digamos, bueno, que tenga calidad. Ahora, para que sea rápido, yo no puedo buscar las páginas ahora, cuando tú me lo preguntas, porque entonces voy a tardar horas. Por supuesto, no sé si la gente sabe, pero hay alrededor de 200 millones de sitios web, y esos sitios web tienen básicamente un número infinito de páginas, porque hay muchas páginas dinámicas que pueden ser generadas para siempre, como un sitio que genera hojas del calendario. Así que las páginas pueden ser infinitas. Y por supuesto no podemos buscar un número infinito de páginas. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrer la web, que eso se llama en inglés crawling, recolectar la información de la web y hacer un índice, donde se usa una estructura de datos que se llama índice invertido, que es una estructura muy simple de los años 60, pero que lamentablemente no se enseña en los cursos básicos de algoritmos. No sé por qué razón fundamental no se enseñan, yo sí la enseño. Es una muy básica porque tú puedes pensar que lo que tienes es un diccionario, es decir, tal como un diccionario, una lista de palabras que has encontrado, y por cada palabra tú sabes en qué páginas esa palabra está. Así de simple. Ahora, el problema es cómo implementar esa estructura de datos de modo de que ocupe menos espacio que el texto que has acumulado recorriendo toda la web. Porque si ese índice toma el tamaño de la web, ya ocupa mucho espacio. Entonces las técnicas actuales, usando técnicas de compresión y otras de representación de información, permiten, digamos, que ese tamaño del índice sea, por decir un número, menor al 20% del tamaño de la web. Así que igual estamos hablando de un índice muy grande, que necesitamos muchos ordenadores para almacenarlo, que necesitamos centros de datos gigantescos para almacenar ese índice, y donde cada ordenador va a buscar en una parte de ese índice, es decir, como un índice repartido, y eso permite manejar el volumen de datos que tiene la web. Ahora, para hacerlo más rápido, hay muchos trucos. El más importante es que la mayoría de las preguntas populares ya las tenemos calculadas. Es decir, hay lo que se llama una cache de respuestas, que si tú preguntas, por ejemplo, algo sobre Trump que fue popular hoy día, bueno, va a salir inmediatamente muy rápido porque ya lo tengo calculado. Y eso se puede refrescar cada noche o cada 2 horas si hay muchas noticias que van cambiando, y cada tipo de respuesta tiene su tasa de refresco para que esté actualizada, pero para que no tengamos que calcularla cada vez que 1000 personas por segundo me la preguntan, porque si no sería mucho más lento. Entonces es una parte importante esta cache de respuestas. Así funciona rápido, digamos, esta es la idea para que funcione rápido. Ahora, ¿cómo podemos hacer de que el resultado sea bueno? Es decir, que la primera sea importante, la segunda también, etc. Lo primero es que nunca se va a saber cuál es el orden óptimo, porque no tenemos todo. Y porque no hay ninguna persona que pueda revisar 1 millón de resultados y diga el orden de este 1 millón de resultados es correcto. Porque muchas preguntas tienen millones de resultados. Entonces eso no se puede hacer. Así que lo que tenemos es una especie de aproximación razonable de qué es lo mejor. Y para esto actualmente se está usando aprendizaje automático. Entonces lo primero que se hace es generar con un mecanismo muy rápido de aprendizaje automático que puede hacer muy rápido, decir, mira, al parecer estas son por darte un ejemplo, 10.000 mejores páginas para tu pregunta. Es decir, hay un filtro muy rápido que dice, estas son las páginas. Y luego hay técnicas más sofisticadas que ahora usan lo que se llama aprendizaje profundo, que son redes neuronales con muchas capas, para escoger, por ejemplo, cuál es el orden de la última acción. Así que son 2 fases del ordenamiento jerárquico, que en inglés se llama ranking, que también se usa mucho en castellano. Y pues, creo que ese está en la Real Academia, habría que verificarlo. Es probable. Es probable. Y conseguimos tener un orden razonable, pero hay que pensar que estamos enfatizando lo que se llama la precisión. Es decir, estamos seguros que la mayoría de los resultados son correctos,
pero por ejemplo no tenemos todos los resultados. Es decir, en muchas aplicaciones como médicas o legales, yo necesito saber todos los casos que hay, porque así puedo defender a una persona o salvar a una persona. Pero en la web lo único que podemos decir, mira, te damos 100 que están bien, pueden haber mejores, no lo sabemos, pero es bastante bueno. Y ahora, en tu pregunta dijiste cuál es la relación con las personas, y es una pregunta muy interesante porque uno diría, la gente usa 2 palabras en promedio. ¿Por qué? ¿Porque el buscador no necesita más de 2 palabras? ¿O porque las personas usan 2 palabras porque es tan bueno que basta con 2 palabras? Y la respuesta es las 2 cosas, porque este es un círculo de realimentación donde la persona se va adaptando a lo que va viendo de resultados. Entonces, si ve que dos palabras le funcionan, no va a usar más porque la ley del mínimo esfuerzo. Y el buscador ahora va a tener un problema porque mientras menos palabras la persona use, más difícil es encontrar las mejores páginas. Porque hay más ambigüedad, hay por ejemplo palabras polisémicas. Mientras más especificado sería mejor, pero por supuesto actualmente se está agregando más semántica a esto, porque no basta con 2 palabras. Por ejemplo, si esas 2 palabras están en otra página con 2 sinónimos de esas 2 palabras, tú no lo vas a encontrar. Así que estamos en una fase donde estamos agregando más semántica con lo que se llaman en inglés word embeddings, que son básicamente representar palabras en un espacio multidimensional, y ese espacio multidimensional captura la semántica del contexto porque se usan las palabras que están cerca para hacer esa representación. Así que en el fondo los sinónimos van a quedar muy cerca representados, entonces ya podemos saber qué otras palabras deberíamos buscar. Entonces, por ejemplo, un buscador podría tomar tus 2 palabras, cambiar la representación y usar esa representación para buscar, y entonces también encuentro los sinónimos porque están cerca, y eso permite encontrar más cosas. Ese es donde estamos hoy en día. En teoría, esto ya, si no entendí mal en su momento, esto ya existía, ¿no? Es lo que se llaman motores semánticos de indexación, si no recuerdo mal. Existía, pero existía más bien usando lo que sería una base de datos del conocimiento, pero no, por ejemplo, usando esta idea de las representaciones de palabras, que es más nueva. Esta tiene de los últimos 5 años. Por supuesto existían motores semánticos, pero el problema es que, aunque existen bases de conocimiento y todos los grandes buscadores las usan, primero, nunca son completos. Ese es el primer problema. Segundo, no existen en todos los idiomas. Es decir, no hay representaciones que son para cada idioma. Hay 7.000 idiomas que todavía están vivos en la Tierra. Solamente el 5% tienen Wikipedia. Y tal vez el 1% tienen una base de datos de conocimiento. Entonces, si uno quiere hablar de inclusión, digamos, de la población del mundo, hay que usar técnicas que sean independientes del idioma. Y lo bueno es que esta técnica de representación de palabras es independiente del idioma. Es decir, que si tú analizas texto en francés o texto en inglés, la distancia que hay entre representaciones es muy pequeña porque se usa el mismo contexto y la representación aprende eso. Ahora, esto no es inteligencia en realidad porque no entiende todavía lo que lee. Lo único que está haciendo es que el cambio de representación es muy bueno. Es decir, cada vez que un sistema automático de análisis de imágenes dice que en esta foto hay un gato, lo único que hace en realidad es cambiar la imagen de un gato a la palabra gato, pero no sabe lo que significa la palabra gato. O sea, no tiene lo que nosotros tenemos en nuestra mente de que un gato tiene pelo, tiene bigotes, tiene orejas puntiagudas, etc. Entonces, si ve un gato, yo tengo un ejemplo que uso, que es una foto por debajo de una mesa de vidrio, a un sistema le va a costar mucho saber que es un gato porque no tiene orejas puntiagudas por debajo. Hay solamente como una bola de pelo. Ahí podría ser un conejo, pero las personas identifican a un gato. Un sistema le costaría mucho más. ¿Por qué? Porque no tiene la semántica, la abstracción que nosotros hacemos en la mente para representar un gato como un conjunto de cosas que es muy difícil que tú te puedas explicar. Es decir, tú me digas, ¿por qué entiendes por un gato? Me podrías empezar a describirlo, pero cada vez que reconoces un gato en la calle, de arriba, de abajo, por el lado, no te haces ninguna pregunta, lo conoces. Y cuando niño, necesitas un solo ejemplo para aprenderlo. En cambio, los ordenadores necesitan miles de ejemplos para aprender un gato. Will this work?
Maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create and A/B test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A/B testing with VWO today. Y eso, entiendo que además por tu trabajo en la parte de labs, eso llegará algún día. Entiendo que llegará algún día el momento en el que la inteligencia entienda que un gato es un gato, aunque no sepa explícitamente que lo es. ¿Estamos muy cerca? ¿Estamos muy lejos de eso? ¿Es algo muy ciencia ficción o cada vez es más próximo a la realidad? Porque entiendo que hasta ahora casi toda la aproximación de algoritmos y todo este tipo de trabajo está muy, muy basado en las matemáticas, pero falta precisamente esa capa, digamos, como de cognición, ¿no? De que realmente se sepa de lo que se habla. Eso es... Todos hemos visto un montón de pelis de ciencia ficción, etc. ¿Eso es algo que realmente va a existir o no? Porque hay quien dice que en 20 años estaremos ahí. Sí, esto casi hay dos religiones en esto, hay dos bandos. Y es una pena porque hay gente que piensa que las redes neuronales van a hacer todo y van a ser inteligentes, y yo pienso que no, que mientras estemos trabajando al nivel sintáctico, como tú lo estás diciendo, y no al nivel semántico, siempre nos vamos a quedar en descubrir patrones, pero nos vamos a equivocar en parte de los casos. Por ejemplo, en todo este tema de representación de palabras hubo mucho revuelo cuando salió el año pasado GPT-3, que es el más avanzado de estos sistemas de representación, que usa miles de millones de parámetros. Es increíble, mucho, es decir, es como fuerza bruta, y permite generar texto que parece escrito por una persona, pero cuando se equivoca hace errores que no cometería una persona, y ahí uno ve en la parte de que no entiende. Es decir, está copiando, copia muy bien cuando lo copia bien, pero cuando se equivoca son errores que una persona no haría porque semánticamente se fue al polo norte. Yeah. En cambio, una persona lo que haría es que por ejemplo, no es exactamente lo mismo, pero se entiende, ¿no? Cometió un error, pero todavía tú entiendes el contexto, pero aquí se va completamente fuera. Y esa es la diferencia entre los errores humanos y los errores de máquina. Los errores humanos generalmente están cerca de ser correctos. Los errores de máquina son como saltos en el hiperespacio y uno ya no entiende qué es lo que el sistema ha aprendido. Y por ejemplo, hay otros ejemplos como que tú le cambias un píxel a una imagen y el gato se convierte en un perro. Entonces tú preguntas, ¿cómo puede ser que un gato se convierta en un perro con un solo píxel? Pero eso significa que son muy sensibles a patrones que aprendieron, pero que esos patrones que aprendieron no tienen realmente semántica, porque si yo cambiara un píxel, no cambiaría el gato al perro, ¿no? Por ejemplo, para que tú no reconozcas un gato en una imagen, tengo que cambiarte muchos píxeles para que tú te equivoques, ¿no? Tengo que difuminarlo, ponerlo borroso, hasta que al final tú me dices, mira, no sé, parece un felino, pero no sé cuál. Igual tú todavía estás en el contexto. Y eso es lo que pasa con las máquinas. Y yo creo que estamos lejos todavía, y estamos lejos mientras no mezclemos lo que tú dices, el nivel de cognición, el nivel de, por ejemplo, base de datos del conocimiento, de lo que se llama knowledge bases, con todo esto que es básicamente matemáticas, análisis estadístico, aprender patrones, pero no sé lo que estoy aprendiendo. Hay ejemplos famosos de un caso de que había que distinguir entre lobos y perros, y al final se dieron cuenta que se equivocaba porque para un lobo lo importante era que detrás había nieve. O sea, lo que había aprendido es que había nieve en el fondo, entonces era un lobo. Pero por supuesto, cuando el perro era esquimal, se equivocaba porque también tenía nieve atrás. Y entonces, si tú no tienes ejemplos suficientes para que puedas distinguir entre lobos y perros esquimales, el sistema no va a aprender. Y por eso que los datos de entrenamiento son tan importantes. Si tú no tienes buenos datos de entrenamiento, tú vas a generar ese tipo de errores o vas a generar sesgos como en reconocimiento facial, no reconoces las caras de las personas negras, o reconoces menos o cierto tipo de personas, etc.
Te voy a hacer una pregunta que es que entiendo que para ti es fácil, porque al final data science, filosofía, etcétera. O sea, los buscadores hoy día, que yo entiendo que... O sea, yo siempre digo que el buscador se ha convertido... O sea, antes decían que la religión era el opio del pueblo. Yo creo que los buscadores son el opio del pueblo. Ahora hay quien te diría que son las redes sociales, pero bueno, entre las redes sociales y los buscadores está el opio del pueblo del siglo XXI, ¿no? Cuando yo utilizo un buscador, ¿realmente el buscador me ofrece un resultado que a mí me permite encontrar cosas nuevas? ¿O en realidad está sirviendo a los intereses de la corporación que lo ha creado? Es una pregunta complicada. Yo creo que en el caso de los buscadores, lo que no es cierto en el caso de comercio electrónico, pero yo creo que, por ejemplo, cuando hay un sistema de recomendación ya es más complicado porque me gustaría poder recomendarte algo que vendo yo y no que vende la competencia. Así que hay un incentivo económico muy fuerte. En el caso de los buscadores, yo creo que es mucho más neutro. Es decir, que lo que te está mostrando es realmente independiente de las corporaciones, por ejemplo. El problema es que hay mucho más sesgos involucrados en el proceso que solamente el que hizo el buscador. Por ejemplo, está el sesgo que están en los datos. Es decir, hay sesgos en los datos, hay sesgos de género, hay sesgos de raza, hay sesgos lingüísticos. Hay un montón de sesgos que... Esto tiene que ver con el trabajo que mencionamos del communication de ACM. Después tienes todos los sesgos que hay en el muestreo de datos. Hay sesgos que, por ejemplo, pueden haber en el algoritmo de ordenamiento de los resultados. Pero el sesgo más importante es la interacción entre la persona que tiene sesgos cognitivos y el sistema. Entonces, por ejemplo, uno de los sesgos cognitivos más importantes de los buscadores es el sesgo de orden. Es decir, las personas hacen más clic en la primera posición solo porque está en la primera posición, no por el contenido de eso. Así que entonces los clics, si uno los ordena por posición, siempre hay más en el primero, en el segundo, casi independientes si la segunda es mejor que la primera. Porque esto es como una religión. La gente cree en los buscadores, cree que el buscador realmente está haciendo un trabajo maravilloso y te da el orden correcto. Entonces, por ejemplo, los buscadores tienen que, digamos, mitigar ese sesgo y decir, mira, lo que yo estoy viendo en la posición 1 no es la real, tengo que matemáticamente analizar cuál sería si el orden no fuera el que hay. Es decir, si el orden fuera aleatorio, ¿cuántos clics realmente tendría el primer lugar? ¿Y por qué tienen que hacer eso? Porque si no, generaría otro sesgo, que es el sesgo de popularidad. Es que el que tiene más clics va a ser el primero. Pero yo le estoy ayudando a estar ahí porque es el primero ya. Entonces, es típico de lo que se llama el efecto en inglés de San Mateo, que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y eso es lo que hay que evitar. Pero el problema es que hay muchos más sesgos, mucho más sutiles que son mucho más difíciles de editar. Déjame darte otro ejemplo. Que seguro que tú lo has. Es un ejemplo que mucha gente que está aquí lo ha hecho. Porque el ejemplo es escribir una nueva página de tu blog. Y seguro que hay mucha gente que aquí escribe sobre SEO, sobre marketing, sobre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que haces para escribir tu blog? Tú haces una búsqueda, ¿no? Lo primero que tú haces es buscar del tema que quieres escribir, busca y seleccionas algunos textos. Esos textos primero van a ser de los primeros resultados porque la persona es perezosa y no llega al resultado número 300, ¿no? Es muy raro que alguien vea el resultado número 300. La mayor parte de la gente no pasa de los 20 resultados. Bueno, escojo esos 3 textos que me gustan. Por supuesto, ahí ya hay un sesgo de ranking, pero supongamos que eso no es tan relevante. Yo pongo estos 3 párrafos en mi blog. Esto es lo que se llama típicamente en inglés un mashup. Voy a mezclar contenido. Por supuesto, tú no estás plagiando a nadie. Si tú lo haces muy bien, ¿qué significa no plagiar? Significa ponerlo entre comillas, poner un enlace a la fuente original y mencionar el autor. Eso es mucho ya, ¿eh? O sea, pero lo estoy diciendo porque eso es lo correcto y aquí la parte ética es importante. Entonces, eso es. Comillas, enlace a la fuente original y mencionar al autor. Bueno, por supuesto, tú los pones en orden y te da un poco de vergüenza porque no hay nada tuyo. Así que entonces lo que tú haces es poner un poco de texto antes, entre medio, después, para rellenar. Pero si tú lo miras, más de la mitad no es tuyo. Pero ya te sientes satisfecho
La ley del mínimo esfuerzo, escribiste una opinión discutiendo la opinión de otras 3 personas. Y por supuesto viene la parte ego y le pones tú eres el autor de este blog, ¿no? Aquí está en mi sitio, este es el título del autor ahí destacado, y lo publicas en la web. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el sesgo que está ahí, que yo llamo un sesgo de segundo orden? Bueno, este blog que tú escribiste lo va a recuperar más tarde el buscador, lo va a recolectar y lo va a ingresar a su índice. Y esto lo que va a hacer es reforzar el conocimiento de que tiene ese buscador, de que esos 3 párrafos que tú ocupaste son lo mejor que existe en la web. Así que entonces vas a reforzar el algoritmo de ranking, no la posición, sino el algoritmo mismo de ranking que dice: este contenido es bueno porque encontré otra vez este contenido. Pero en realidad lo encontró porque la persona usó el buscador para encontrarlo. Entonces este es un ciclo vicioso que ya es mucho más difícil de resolver. Los clics se pueden resolver. El ciclo de ver si el contenido que yo encontré estaba ya antes en otras páginas es un problema mucho más complicado. Este fue mi primer artículo de sesgo que publiqué el año 2008. Lo que hicimos fue construir el árbol genealógico de las páginas de la web. Es decir, esta página proviene de otra página. Buscábamos si habían párrafos que habían aparecido antes en otra página y podíamos decir: mira, en realidad esta página tiene estos 3 ancestros porque estos textos vienen de ahí. Y ese problema hoy en día debe ser mucho mayor que hace 12 años. Hace 12 años encontramos que más del 30% de la web tenía redundancia semántica. Porque ya estamos viendo párrafos y que eso ya es redundancia semántica. Y si hace 12 o 13 años era el 30%, hoy en día puede ser mucho mayor. Entonces, ese tipo de sesgo más sutil ya es muy, muy difícil controlarlo. Así que podemos pensar que si hay un buscador dominante, la web se está googlificando. Es decir, el contenido es de mejor calidad está sesgado por lo que el algoritmo de ranking cree que es de mejor calidad. Así que es muy parecido a este ciclo que te dije de yo busco con 2 palabras porque me funciona y entonces yo tengo que buscar con 2 palabras porque eso es lo que tú haces, y el buscador se queda en este ciclo que es 2 palabras lo único que se usa, o la mayor parte de la gente. Y pasa lo mismo entonces con el ranking. Si yo refuerzo tu creencia de que este contenido es bueno, tampoco cambia eso. En el fondo es un dilema porque tampoco parece que tenga una solución sencilla. O sea, no tiene una solución sencilla, pero es algo que yo tengo que abordar, porque si no, en el fondo lo que estoy haciendo es que me estoy saliendo de lo neutral y estoy cambiando el todo. Y eso es lo que está pasando en las redes sociales, está pasando con noticias falsas. Y ahí hay más sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, de que si yo veo algo que está alineado con mis creencias, yo lo creo. El uso de los yo creo que esto está muy relacionado, o sea, el uso de los buscadores y el, digamos, dar por válidos los resultados que vemos en los buscadores como las fuentes más fiables de información, ha reducido nuestra capacidad de investigación, nuestra capacidad de buscar nuevos resultados, nuestra propia curiosidad. Yo creo que sí, en parte sí, pero tiene que ver más con el filtro de la burbuja, de que si yo personalizo mucho esta experiencia de búsqueda, siempre te voy a mostrar algo que está relacionado con lo que tú ya conocías o con lo que tú ya hiciste. Entonces la única forma de romper ese filtro de la burbuja, que es el libro que escribió Elie Pariser hace ya casi 10 años, básicamente yo nunca te voy a poder mostrar algo nuevo a ti porque no está en tus datos para poder mostrártelo, es decir, para poder recomendarlo. Y eso en el mundo del comercio electrónico se quiebra con lo que se llama filtrado colaborativo, es decir, que yo uso personas parecidas a ti para mostrarte cosas que tú no conoces que te podrían gustar. Pero en realidad la burbuja es mucho más grande porque el sistema entero está en una burbuja gigantesca que es la suma de todas las burbujas de las personas, y tampoco puede aprender si solamente está usando datos de esas personas. Es decir, la única forma que un sistema aprende es con usuarios nuevos o con usuarios que van cambiando su comportamiento y van aportando cosas nuevas.
Y eso pasa mucho en las redes sociales, que yo trato de curar muy bien a quienes sigo en Twitter o a quienes son mis contactos en LinkedIn, y realmente ellos me muestran cosas muy interesantes porque yo me he preocupado no tanto del tema, sino que me he preocupado más de la fuente. ¿Quién es la fuente? Y si la fuente es buena, me va a mostrar cosas que son nuevas y que son interesantes. Es decir, yo generalmente mi fuente principal hoy en día de qué cosas tengo que leer en la web son cosas que veo en redes sociales porque tengo muy buenas fuentes. Ahora, mucha gente no se preocupa de eso y sigue a todo el mundo en forma masiva, entonces es mucho más difícil que un algoritmo de recomendación en una red social te dé las mejores cosas porque hay más ruido y hay más datos. Claro, pero es lo que te iba a decir, o sea, al final parece que vamos encaminados sin remedio a un formato tipo Lemming, ¿no? Que todos van corriendo y todos se tiran por el precipicio por el simple hecho de que lo hace el que va delante de ellos. Es un comportamiento grupal como muy fuerte y muy, muy difícil de contrarrestar también por una cuestión de esfuerzo. O sea, es como, por ejemplo, la indigencia cognitiva. O sea, yo decido, quizás no de manera voluntaria, pero yo decido no tener una alta exigencia cognitiva porque si la tengo no puedo procesar toda la información que recibo alrededor. Y como no puedo procesarla, no puedo estar en todo. Y como no puedo estar en todo, ya no soy una persona que esté al día, por simplificar la explicación. Y como yo quiero estar al día y tengo necesidad de procesarlo todo, lo que hago es rebajar muchísimo todas mis expectativas y toda mi forma. Lo cual es contrario, entiendo, y tú lo sabrás mucho mejor, lo cual es contrario a la investigación, que a lo que te obliga es a entrar muy al detalle y muy al fondo a los conceptos y a todas las cuestiones, ¿no? Bueno, esto ya casi parece un dilema moral, porque al final es ¿dónde está el equilibrio entre la cantidad y la calidad de lo que percibo? Me gusta mucho lo que dijiste de indigencia cognitiva, porque hubo un ejemplo muy bueno de esto hace muy pocos días, supongo que lo sabes, que Elon Musk recomendó Signal, y una pequeña compañía de Texas que se llama Signal subió por espuma porque la gente empezó a comprar acciones de esa compañía que no tenía nada que ver con la compañía de mensajería que es Signal. Entonces, hay gente tan, perdón la palabra que decir, tan estúpida que ni siquiera es verificar, comprobar si la empresa que está comprando acciones tiene sentido comprarlas. Y eso muestra ya el nivel de estupidez, porque hay gente que está dispuesto a gastar dinero sin pensarlo mucho, porque cree que lo que alguien dice es la verdad. Y bueno, y tal vez, como hacer algún artículo, también lo dice para molestar a Facebook, porque WhatsApp es de Facebook. Así que podría haber dicho Telegram, podría haber dicho cualquiera, igual eso habría sido una desinformación al final. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de redes sociales, mi recomendación sería no ver el dilema en las redes, que fue muy popular en Netflix, que es un poco, como diría en inglés, shallow, es poco profundo. No va al fondo del problema, y la mayoría son hombres blancos. Ver Coded Bias, que está hecho por yo y otras mujeres, la mayoría de color, que han sido afectadas por este problema y que fueron las primeras que encontraron los problemas de reconocimiento facial. Así que este es como la otra mirada, pero mucho más profunda, que es cuáles son los sesgos que existen, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Sí, recomendaría ver esa película, está disponible en la web. Creo que uno puede, por poco dinero, hacer una sesión que uno puede mirar con la familia o con un grupo de trabajo. Lamentablemente está en inglés, que yo sepa solamente, pero que es muy interesante. Volviendo a los buscadores, ahora dejemos de pensar en los buscadores genéricos y vamos a pensar en los buscadores de comercio electrónico, que tienen una incidencia brutal, un impacto brutal en conversión. Al final, cuando tú buscas algo en un e-commerce y tienes una buena experiencia de búsqueda, o lo que tú crees que es una buena experiencia de búsqueda, tus probabilidades de transaccionar suelen estar entre 3,5 y 6 veces por encima de si no utilizas el buscador. ¿Cuáles son los principales sesgos o las principales tricks que nos encontramos cuando utilizamos el buscador de un e-commerce?
Sí, es muy, muy buena pregunta, porque yo creo que aquí es el caso de sesgo más dañino que existe hoy en día, de la parte de equidad de los comercios digitales. Y eso tiene dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver más bien con monopolio y ética, que no voy a tocar, que tiene que ver con el hecho de que en todas estas plataformas, el que es dueño de la plataforma también tiene derecho a vender. Y esto ya ocurre también. En los supermercados también tenemos productos de marca blanca que vende el supermercado. Y por supuesto el supermercado tiene ventaja porque sabe exactamente lo que compra la gente, qué compra y qué competencia y qué producto de la competencia compra. Y entonces puede ofrecer justamente los productos más vendidos, y en cierto sentido un poco de competencia desleal. Pero en el mundo digital esto es mucho más grave, porque la cantidad de datos que uno tiene es mucho mayor que los que yo creo que tiene un supermercado. O sea, imagínate saber exactamente lo que venden decenas de miles de empresas que venden productos en una de estas plataformas digitales. Pero ese es un tema más bien de regulación, de monopolios, y prefiero no extenderme ahí porque no es el área que yo entiendo. Pero si olvidamos esto, el gran problema actual es que lo que ya vimos de los sesgos que favorecen a los que son populares. Cuando alguien te recomienda 3-4 productos, hay miles que no estás viendo. Y este se llama el sesgo de exposición. Y tiene que ver mucho en medicina. Por ejemplo, ¿te vas a contagiar del COVID o no? Depende. ¿Fui expuesto a una persona que tenía COVID o no? Esto es lo mismo. ¿Vas a comprar un producto o no? Bueno, ¿fui expuesto a ese producto, sí o no? Si nunca he sido expuesto a ese producto, la respuesta es no. Entonces, cada vez que vemos una recomendación, estamos haciendo más popular uno de esos productos, porque solamente compramos uno de que están ahí y el resto no. Entonces la pregunta es, ¿tienen todos los productos una exposición justa? Y la respuesta lamentablemente es no, porque los productos que están en la cola alargada, los que venden poco, los que sabemos poco, porque también depende, si yo no lo muestro no sé si es bueno o no. Y ese es el problema entre lo que se llama exploración y explotación, que tengo que mostrar a todo el mundo en forma justa, de acuerdo a la calidad de ese producto, para poder entender qué producto debería mostrar. Y el problema es que para los productos nuevos, para los productos que no son tan populares, el sistema no sabe tanto de ellos porque los ha mostrado poco. Y eso genera de nuevo, los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Y este es un tema que estoy en investigación hoy en día, que yo creo que es muy importante, porque yo creo que si los sistemas de recomendación de estos sitios de comercio electrónico supieran mejor su mundo, es decir, conocieran todo, a la larga venderían más, ganarían más dinero. Pero lo que hacen es que se quedan en óptimos locales vendiendo cosas que saben que van a vender para no mostrar algo nuevo que tal vez no van a vender, pero que si lo mostraran sería una inversión hacia el futuro. El mejor ejemplo que yo doy es que la gente que hace posgrado, la gente que hace un máster o un doctorado, lo que hace es dejar de ganar dinero por 3 años, por 1 año, por 3 años, por 4 años, por 5 años. ¿Pero por qué? Porque sabe que el resto de la vida va a hacer algo que le gusta y va a ganar más dinero. Es una inversión importante. Yo creo que los sistemas de recomendación hoy en día no hacen esa inversión, no exploran lo que tienen que explorar, porque explorar significa perder dinero hoy y no piensan en el dinero que podrían ganar mañana. Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Conviértete en un experto en CRO y dedícate a una de las profesiones más demandadas del momento. El máster de CRO de K-School, con un claustro de profesores especializados en conversión y negocios digitales, es la formación que estás buscando. Un máster totalmente práctico, con profesores de alto nivel y en el que aprenderás las herramientas y técnicas necesarias para convertirte en un gran profesional. Estúdialo en modalidad presencial en Madrid o Barcelona, o hazlo desde cualquier lugar del mundo en streaming. Más información en kschool.com. Totalmente de acuerdo. Al final, bueno,
yo lo veo mucho en mi trabajo, sobre todo en la parte de e-commerce. Al final lo que se enfocan mucho es en trabajar con las probabilidades de venta. De hecho, hay recomendaciones que directamente te sacan esa cifra. Fulano ha comprado este producto y si ha comprado este producto hay una probabilidad de X de que compre este otro. Ergo, el que le enseño es ese otro. No le enseño otro que a lo mejor sería mejor para él o guarda más relación con lo que ha comprado, sino en realidad le enseño el que es más probable que yo le venda. Que no necesariamente... Sí, pero todas esas probabilidades que están mencionadas están sesgadas porque el sistema decidió qué mostrarte. Así que el sistema está básicamente escribiendo su futuro. Y eso es lo interesante, el sistema está escribiendo su futuro, es decir, son como profecías que se van a cumplir. Está haciendo profecías que va a cumplir porque ellos mismos deciden cuáles son los 3, 4 productos que te van a recomendar. Entonces, si yo siempre recomiendo lo mismo para un producto dado, cambia muy poco. Yo te puedo decir cuáles son los populares, los productos más populares en el futuro. Van a ser esos 4, porque son los que están mostrando. Así que es un ciclo vicioso de que el sistema, en realidad el sistema se está haciendo tonto a sí mismo. Se está engañando, se está autoengañando. Y eso es lo que yo creo que no se trabaja tanto hoy en día, de desengañarse, de explorar más. Se explora, pero se explora con un límite. Por ejemplo, estoy dispuesto a invertir 5% de mi ganancia de hoy en explorar. Pero no me bajes el ingreso de más de 5% porque eso me parece demasiado. Pero capaz que para hacerlo bien tendrían que bajar en 10% o en 20%. Pero el eterno, digamos, dinero fácil, optimicemos para hoy y no para el próximo año, es lo que pasa no solamente en estos sistemas, sino en muchos otros ámbitos de la economía actual. Bueno, yo me pegaría horas hablando, pero por ir terminando el tiempo, si no, ya te invitaremos a volver y volveremos a hablar de estos temas. Hay muchas cosas que podríamos hablar. Sí. Muchas. Es que además se me van ocurriendo más conforme hablamos y claro, esto al final tienes que parar. No, tenemos que hacer una con las preguntas que se te ocurrieron después de las preguntas que se habían ocurrido antes. Exacto, sí. Pero por ir terminando, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando? O sea, desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor forma de buscar hoy día? Es decir, de obtener, no voy a decir los mejores resultados porque es un concepto ambiguo, sino quizás cuál es el mejor sistema para buscar y encontrar cosas utilizando los buscadores, por supuesto, y utilizar cosas que nos vayan a ser como mínimo nuevas y ya si son útiles ya la bomba, ¿no? Pero ¿cuál sería la mejor forma de buscar con el ecosistema que tenemos hoy día? Bueno, yo creo que esto podría también ser un programa completo diferente, pero yo creo que hay dos cosas que tienen que ver con lo que hemos hablado. Lo primero es la diversidad, es decir, use más de un buscador. Es decir, 3 buscadores, va a ver que las respuestas son distintas y ya eso solamente debería abrir la mente a una persona diciendo, si yo uso 3 buscadores y encuentro 3 respuestas distintas porque el mundo es más complejo de lo que yo esperaba, así que un buscador no me puede dar la respuesta siempre. Así que entonces tenemos que salir del sesgo del buscador favorito. Ese es el primer punto. El segundo es que si tú estás buscando algo más específico, donde tú sabes ya algo sobre lo que estás buscando y quieres eliminar el ruido, es decir, quieres eliminar cosas que te pueden aparecer que no te interesan, hay que usar algunas cosas particulares de la búsqueda avanzada que son útiles. Por ejemplo, forzar con un más o entre comillas a que algunas palabras quiero que estén, porque en realidad el buscador usa todas las palabras, pero si le conviene va a dejar alguna palabra de lado, porque por ejemplo no encuentra tantos resultados. Es decir, no es exactamente siempre un ilógico, un AND, entre todas las palabras. A veces hay algunas que se caen. Y algo que yo uso mucho y que mucha gente no usa es esta habilidad de decir en qué dominio quieres buscar. Por ejemplo, uno puede decir site, solamente en España. Porque lo que yo estoy buscando es una noticia de España en español. No quiero que me salga algo de Latinoamérica, por ejemplo. O yo estoy buscando una noticia de Canadá y no quiero que me salga de los otros países que hablan inglés, entonces puedo poner .ca para decir que quiero que sea en Canadá. Y eso ya me permite que el algoritmo que está sacando los mejores resultados mejore muchísimo, porque le estoy reduciendo el universo a un universo mucho más pequeño. Si que ustedes saben el dominio, incluso si saben en qué sitio web está, esa es la mejor búsqueda. Ponen site
el dominio del sitio web que quieres buscar. Y así no te va a salir nada de ruido. Así que esos 2 consejos yo creo que ya ayudan a buscar mucho mejor. Sin duda, sin duda. Y para terminar, me gustaría que nos recomendaras algo de utilidad para las personas que nos están escuchando, que puede ser una experiencia, que puede ser un libro, que puede ser un podcast, que puede ser una película, algo que a ti te haya enseñado cosas útiles y que creas que puede enseñarle cosas útiles a cualquiera de las personas que nos escucha ahora mismo. Sí, bueno, ya recomendé una película. Aparte de Coded by Bias, que ya nos lo... Coded Bias, que ya nos lo has dicho, que de hecho el site es codedbias.com, o sea, es codedbias.com, y que bueno, que habrá que tener en cuenta. Pero aparte de Coded Bias, ¿qué cosas te han resultado particularmente útiles que creen que puede serlo para otros que nos están escuchando ahora? Yo creo que sería la parte de experiencia. Yo creo que eso es lo más valioso, es decir, que uno ha aprendido en todo un aprendizaje como investigador, y yo creo que hay un par de cosas que son importantes, y la primera es no planificar mucho, y si es posible no planificar nada. Eso significa, sí, por ejemplo, los viajes aéreos hay que planificarlos, porque si no, no te subes al avión. Bueno, ahora hemos aprendido mucho a no planificar por causa del COVID. Exactamente, y por eso lo estoy diciendo, porque eso yo creo que es de lo mejor que hay. Yo creo que es de lo mejor que hay. Te ha enseñado que no debes planificar demasiado. Exacto, pero yo lo he hecho toda mi vida. Y eso significa que entonces nunca supe lo que quería hacer. Y creo que eso me ha permitido llegar mucho más lejos de cualquier planificación que hubiera hecho. Es decir, si alguien me hubiera dicho tú vas a estar viviendo en el Silicon Valley y haber trabajado por una multinacional importante, yo nunca me hubiera imaginado eso, nunca me hubiera puesto esa meta. Pero ahora hay personas y un ejemplo que doy yo muy bueno es Obama. Por ejemplo, Obama era hijo de madre soltera negra. Yo creo que nunca él dijo yo quiero ser presidente de Estados Unidos. Era irreal, era ingenuo. Lo que sí hizo fue aprovechar en cada momento las oportunidades que tuvo hasta llegar a un momento que sí puedo decir tengo esta posibilidad. Y eso es lo que uno tiene que hacer en su vida, porque ¿qué es lo que pasa cuando uno planifica mucho? Uno dice voy a hacer tal cosa y tiene esta línea, y de repente le sale una oportunidad acá y dice que no, porque no es lo que yo quiero hacer. Pero esta oportunidad era mucho más interesante, y si hubiera seguido este camino que era más largo, habría llegado más lejos delante de lo que tú querías llegar. Entonces yo creo que los planes te restringen a ti mismo. Es decir, te ponen restricciones que son artificiales porque las escoges tú. Y también te limitan porque tú tienes un potencial que tal vez es mucho mayor que lo que tú podrías pensar. Y de hecho, gran parte de lo que tenemos en la sociedad de sesgos es que hay mucha inseguridad. Entonces, cuando yo soy inseguro, me pongo planes pequeños porque no creo en mi potencial. Pero yo he tenido muchos estudiantes de doctorado que no pensaban que podían hacer un buen doctorado, y les he dicho, tú tienes el potencial, lo que pasa es que tienes que desarrollarlo, y han conseguido eso. Es decir, y para desarrollar el potencial entonces no hay que ponerse planes. Y lo otro también que yo he hecho siempre, que me ha pasado antes, que también tiene que ver con el COVID, así que es un buen ejemplo. A mí me gusta la incertidumbre. Me gusta no saber el futuro. Casi lo busco. Me gustan los cambios, me gustan las oportunidades. Eres un rebelde, Ricardo. Eres un outsider. Vas al revés que todo el mundo. Sí, pero en la incertidumbre están las oportunidades. Entonces, la gente que quiere decir, por ejemplo, y eso en España pasa, yo quiero ser funcionario, que a mí me parece... Cuando alguien me dice, tú vas a ser funcionario, yo saldría corriendo en la otra dirección. Digo, no quiero hacer siempre lo mismo en mi vida. Es decir, la gente que busca esa seguridad falsa está perdiendo el potencial que tiene. Así que yo diría, abraza la incertidumbre, descúbrela, búscala, y el COVID creo que nos ayudaban en esas dos cosas, no planificar y si no te gusta la incertidumbre, por lo menos tienes que aprender a manejarla, que es muy importante. Te guste o no te guste, ha habido que aprender a manejarla en este último año, desde luego. Por ejemplo, hoy en día, si tú tienes un vuelo aéreo, se lo pueden cancelar en cualquier momento. Sí. Bueno, y muchas otras cosas también, pero bueno. Bueno,
de verdad que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Espero que para ti haya sido una buena experiencia y quieras repetir. Interesante. Bueno, a mí me encantaría volver a tenerte y poder comentar más en profundidad algunos de estos temas. Confío en que podamos hacerlo y simplemente agradecerte muchísimo tu tiempo y ojalá podamos volver a contar contigo en CRO Café. Muchas gracias, Ricardo. Seguro, si quieres, por ejemplo, la ética de la inteligencia artificial, ese es el tema que me apasiona hoy. Hablaremos sobre ello entonces. Te tomo la palabra, ¿eh? Ok, muchas gracias. Perfecto. Tocayo. Muchísimas gracias, Ricardo. Adiós.